Saludos a todos en este día. Seguimos con nuestras microcápsulas educativas a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tratar otro tema que entiendo que es candente o que en el cual se discuten hay muchas discusiones donde no nos ponemos de acuerdo, donde se plantean muchas posturas diferentes y que hoy entonces vamos a analizarlo y ver si llegamos a algún tipo de conclusión en sentido general. Creo que quizá no, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué dice la Biblia sobre los juegos de azar? ¿Qué dice la Biblia sobre los juegos de azar? Descripción. En este video exploramos lo que la Biblia dice o no dice sobre los juegos de azar. Aunque no se menciona directamente, analizamos pasajes clave que abordan temas como el amor al dinero, la avaricia y la buena administración, principios que muchos cristianos utilizan para condenar esta práctica. También examinamos ejemplos bíblicos en los que se usaron métodos de azar, como el Urim y el Tumim, y la elección de Matías, destacando las diferencias con los juegos de azar modernos. Acompáñenme en esta reflexión sobre lo que las Escrituras nos enseñan. La Biblia no menciona específicamente los juegos de azar o el acto de apostar. Sin embargo, muchos cristianos interpretan ciertos principios bíblicos como una condena de los juegos de azar debido a las implicaciones morales y espirituales que pueden estar involucradas. A continuación se presentan algunos pasajes bíblicos que, aunque no se refieren directamente a los juegos de azar, se utilizan a menudo para argumentar en contra de esta práctica. 1. El amor al dinero. 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El contexto de este versículo advierte sobre los peligros del amor al dinero, que es a menudo un factor motivador en los juegos de azar. La codicia y el deseo de ganancias rápidas pueden llevar a comportamientos destructivos. 2. Avaricia. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El contexto. Este pasaje exhorta a los creyentes a estar contentos con lo que tienen y a no buscar ganancias ilícitas o injustas, un principio que podría aplicarse a los juegos de azar. 3. Buena administración. Proverbios 13:11 dice, el dinero ganado con deshonestidad disminuye, pero el que recoge poco a poco lo hace crecer. En el contexto, la Biblia alienta a la buena administración de los recursos y a la obtención honesta de riqueza. Los juegos de azar, que implican un riesgo y una búsqueda de ganancias rápidas, pueden contradecir este principio de acumulación gradual y honesta. 4. Trabajo honesto. Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El contexto. Este versículo enfatiza la importancia del trabajo honesto como medio de sustento y para ayudar a los demás en contraste con la obtención de dinero de manera rápida o engañosa, como podría ser en los juegos de azar. 5. Destrucción personal y espiritual. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no quedará sin castigo. Contexto. Este versículo advierte sobre los peligros de buscar riquezas rápidas que pueden llevar a la ruina y el castigo.
Los juegos de azar, que a menudo implican el deseo de ganar rápidamente, pueden ser vistos como una violación de este principio. Primer resumen. Aunque la Biblia no condena directamente los juegos de azar, los principios generales sobre la avaricia, el amor al dinero, la buena administración y el trabajo honesto se han interpretado tradicionalmente como advertencias contra esta práctica. Los juegos de azar pueden llevar a la codicia, a la destrucción financiera y espiritual y al desvío de los valores cristianos de trabajo y contentamiento con lo que se tiene. Por estas razones, muchas denominaciones cristianas desalientan o prohíben el juego entre sus miembros. Segunda parte, métodos al azar en la Biblia. Es cierto que en la Biblia hay ejemplos de situaciones donde se utilizaron métodos que podrían considerarse formas de azar, pero estos son generalmente interpretados en contextos específicos donde se buscaba la voluntad de Dios de manera directa y no como juegos de azar en el sentido moderno. Ejemplos bíblicos de uso del azar. 1. Urim y Tumim. Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio a los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Contexto. El Urim y el Tumim eran instrumentos usados por el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento para consultar la voluntad de Dios en asuntos importantes. Aunque se desconoce exactamente cómo funcionaban, se cree que implicaban algún tipo de sorteo o lanzamiento de objetos para obtener una respuesta divina. Sí, claro, usaban y según caían, hacía una serie de interpretaciones como la que se interpreta con los dados en la actualidad. Es decir, que muchas veces el sumo sacerdote usaba estos instrumentos dependiendo de cómo caía, interpretaban si era que Dios era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. Otro ejemplo bíblico de uso del azar es la elección del sucesor de Judas. Hechos 1:26 dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 discípulos, o los 11 apóstoles. Contexto. Después de la traición de Judas, los apóstoles utilizaron el sorteo para seleccionar a su sucesor, en este caso Matías. Este método fue empleado de un contexto de oración y búsqueda de la voluntad de Dios. O sea, cuando lanzaron la moneda para arriba, que fuera cara o escudo. Ejemplos bíblicos del uso del azar. Seguimos analizando estos tópicos. Es la interpretación de estos ejemplos. Aunque estos ejemplos involucran lo que podría considerarse una forma de azar, hay algunas diferencias claves con los juegos de azar modernos. Pero uno, propósito espiritual. En ambos casos que hemos mencionado, el Urim y Tumim y el caso de la moneda hacia arriba, en ambos casos el propósito era descubrir la voluntad de Dios, no ganar dinero o riquezas personales. El acto de echar suertes en estos contextos estaba acompañado por oración y reverencia y no por un deseo de obtener un beneficio personal. Contexto de comunidad y adoración. Estos actos se realizaron en un contexto religioso y comunitario con la intención de hacer la voluntad de Dios y no en un contexto de entretenimiento o ganancia financiera. Otra interpretación de estos ejemplos que hemos mencionado, el Urim, el Tumim y de la moneda, tirada arriba, cara o escudo, la divina providencia. Se entendía que a través del azar Dios estaba guiando el resultado, lo que es muy diferente de la perspectiva moderna del azar en juegos, donde no se asume intervención divina. Segundo resumen. Si bien la Biblia menciona situaciones en las que se usó el azar para tomar decisiones importantes, como el Urim y Tumim o la elección de Matías, estos eventos se consideran actos de discernimiento espiritual y no se utilizan para justificar los juegos de azar modernos. Los juegos de azar, tal como los conocemos hoy, son generalmente vistos de manera negativa en la enseñanza cristiana debido a su asociación con la avaricia y la búsqueda de ganancias rápidas. Entonces, en conclusión, la Biblia no especifica directamente un mandamiento directo de no jugar.
Lo que analizamos aquí son interpretaciones sobre las consecuencias de la adicción a los juegos. Pero vemos también dos casos donde se echó a la suerte el caso de Matías y la consulta de Dios a través de Urim y Tumim. Aunque aquí vemos también, hemos analizado que estos casos no era para ganancia personal de nadie, sino una forma que ellos tenían de buscar la voluntad de Dios. Como no tenemos, como en ese entonces no existía el juego de azar como lo conocemos hoy, que el casino, que la loto, no existían. Entonces, tenemos que hacer análisis o interpretaciones, las diferentes congregaciones, hacer exégesis o interpretación en base a los pasajes que hemos visto en la Biblia que directo e indirectamente pueden estar hablando sobre esa situación que no es expresada claramente porque no existía esa situación en ese entonces. Los juegos de azar es un concepto moderno y por lo tanto en la Biblia, escrita hace varios miles de años, no plantea de una manera directa ese tema. Entonces, no, cada quien va a hacer su interpretación. Nosotros entendemos de que todo acto que conlleve a la adicción causa pérdida de la voluntad, de la libertad de uno, y también la adicción puede hacerle daño a uno y a su entorno. Entonces, como dice la bioética, uno de los principios de la bioética es, por encima de hacer el bien está el no hacer el mal, no hacer daño. Dirá, ¿y por qué? Bueno, lo que pasa es que el hecho de hacer el bien depende de qué usted entiende por bien, ¿verdad? Entonces, porque es posible que lo que a mí sea bueno, a otro sea malo. E incluso un cuchillo se puede usar para matar a una persona, pero también se puede usar para preparar, cortar la carne para la comida. Y voy a poner un ejemplo en base al mundo cristiano. A un médico le llega un hermano testigo de Jehová que tuvo un accidente en la calle y llega grave a un centro de salud, sangrando profusamente. Llega de un estado inconsciente, no anda con ningún documento arriba y el médico entiende que lo primero que hay que hacer es hacerle una transfusión sanguínea y le hace la transfusión sanguínea y el médico le salva la vida a ese paciente. Sin embargo, eso que este médico entendió que le estaba haciendo un bien a un testigo de Jehová, el hermano testigo entiende que le hizo un mal. Incluso puede ser sujeto a demanda médica. Por lo tanto, ¿qué es el bien y quién lo decide? Es un poquito subjetivo, pero sí, no hacer daño, sí está bien claro. Entonces, eh, si yo empiezo a jugar de manera diariamente, soy fanático de los juegos de azar, a tal extremo de que yo me descuide y que mis finanzas se arruinen, me haga daño porque me he hecho adicto y he perdido la fuerza de voluntad, he perdido el dominio propio y también no estoy perjudicando a mi familia porque los recursos que debo darle a mi familia lo estoy gastando en juego de azar. Ahí yo me estoy haciendo daño y le estoy haciendo daño también a mi familia. Entonces, eh, todo lo que yo haga que no me haga daño a mí y no le haga daño a nadie es éticamente aceptable. Pero cuando yo me hago daño y le hago daño a los demás, entonces es una situación un poquito difícil. Pero eso no conlleva que todas mis conclusiones sean totalmente negativas, en este caso el juego del azar, porque es diferente ese caso en que usted se hizo adicto al juego a un caso que usted vaya a Estados Unidos, por ejemplo, y de paseo y esté en una calle donde hay un lugar, un lugar donde están vendiendo boletos para el Powerball, por ejemplo, para el Mega Million. O usted va a España y va por Madrid, anda por la Gran Vía
y contemplando en la Gran Vía ve un puesto donde están vendiendo el Euromillón. Y usted de una manera así de hobby compra un boleto para el Euromillón, para Powerball o el Mega Million, por ejemplo. Eso no puedo satanizar a esa persona porque haya hecho un acto así. Ahora sí está mal si lo hace de manera consuetudinaria en el que ya se ha hecho adicto a eso. Por lo tanto, en estos pasajes y la conclusión definitiva sobre el juego de azar va a depender mucho desde el lente con que usted vea las cosas y no podemos generalizar, sino ver caso tras caso. Cada iglesia, cada grupo tomará la decisión que considere conveniente, porque definitivamente en la Biblia no hay pasajes específicos sobre el tema, aunque sí hay muchos pasajes que condenan lo que podría ser la consecuencia de jugar juego del azar. Finalmente, reitero, no estoy de acuerdo con la adicción, se pierde totalmente la ecuanimidad, la libertad del ser humano, pero tampoco puedo condenar a alguien que tenga un dominio propio, que tenga fuerza de voluntad suficiente y que un momento, por cualquier situación social, haga alguna apuesta por ahí de manera así. Así que dejamos la bola del lado de la cancha suya para que vengan los debates sobre ese tema tan interesante. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.